¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a estar muy atentos a nuestro programa de hoy. Bienvenidos entonces al tiempo de la depresión. Así es, el tema que hoy vamos a tratar en Anclados, Consejería Bíblica, es el tema de la depresión. Le invito para que usted, esté allí presto a aprender sobre este tema y que también comparta con otras personas esta transmisión en vivo que tenemos en el momento de hoy. Voy a saludar a todos los que van ingresando en la tarde de hoy. Entonces, permítame en un momento, saludo a Viviana Palacio, a María Torres Moreno, también está con nosotros, bienvenida. Lucy Ruiz también está con nosotros, saludo a María Torres que dice bendiciones pastor, te mando un gran abrazo desde San Javier, bendiciones a María Torres. También un abrazo para ustedes. Ana Lucía Valencia está con nosotros. Viviana Palacio, buenas tardes. Gracias por sus enseñanzas, a ustedes por estar allí. Damos gracias a Dios. Sisto Serrano, el Señor te bendiga. Buena tarde. A Natalí Restrepo también la saludo. Eh, También a Jenis Ortiz, a Pedronel Duque y a Dora Giraldo, que deben estar allí en casa viendo la transmisión de Anclados. Consejería Bíblica, John Díaz también, Liliana Alzate, María Álvarez Palacio y Estela Arias también está con nosotros. John Díaz, buenas tardes. A John, a Lucy Ruiz. El Señor bendiga a Lucy Ruiz. Me pregunta cómo está. Bien, gracias a Dios. Bendecido, gracias al Señor. Nelson Mena está con nosotros. Andrés Sequera también. Ofir Dayana Barrientos, Dios la bendiga. Ofir Liliana Alzate, buenas tardes. Estela Arias, buenas tardes. Ana Lucía, Pastor Felipe Trujillo, bendiciones. Interesante programa. Muy bien, recuerde que esta transmisión de los miércoles y de los viernes a las 5:30, lo que antes llamábamos confinados por el tiempo tan difícil de confinamiento, y eso no quiere decir que no siga siendo difícil en el caso del virus, porque todavía estamos bajo pandemia y eso no podemos olvidarnos. Por eso tenemos que seguir cuidándonos, guardando todas las medidas de prevención y precaución, de autocuidado, pero seguimos confiando en Dios. Entonces nuestro programa anterior, que se llamaba Confinados pero Confiados, le hemos hecho una transformación ya de transmitir solo 2 días y se llama Anclados, basado en el texto de Hebreos, que nuestra fe y nuestra esperanza es como un ancla en el alma. Y va enfocado más hacia la consejería bíblica, a temas que requieren una respuesta bíblica. Claudia Patricia Grajales también está con nosotros, a Gina Soto también la saludamos, María Álvarez, Dios la bendiga, Gloria Patricia Ortega, Michelle Triana y Yesenia Gómez también están con nosotros. Puede compartir entonces el link en su muro de Facebook, puede mandar el enlace a través del WhatsApp, pero también entonces puede, luego de que quede grabado y quedará allí en mi fanpage, luego lo vamos a pasar en YouTube. En YouTube puede conseguir todos los programas de confinados pero confiados, no recuerdo cuántos son, pero todos, solamente 2 o 3 se perdieron allí en YouTube, no pudimos reproducirlo, montarlo en esa plataforma, pero de resto todos puede conseguir, todos los de confinados pero confiados, pero también todos los de anclados, que es nuestra nueva temática. Muy bien, mis queridos, vamos a dar inicio entonces recordando y dando la buena tarde o buena noche o buen día, donde quiera que usted se encuentre a través de la internet y nos esté mirando o nos esté escuchando en vivo o luego en diferido. Recordando que hoy es miércoles en Colombia y que es las 5:34 y que mañana jueves usted puede ingresar a las plataformas o a la plataforma del Ministerio Verdad y Vida, www.mvv.org.co, para que mañana, jueves, a partir de las 8, usted haga la reserva de su culto. Quiere decir, nos estamos congregando desde el 20 de septiembre, pero con protocolo de bioseguridad, y el protocolo comienza con hacer la reserva. Tenemos un aforo limitado en todas las sedes, pero usted puede apartar su cupo. Hay plazo mañana 8 de la mañana hasta el sábado 4 de la tarde para que se congregue y escuche la palabra del Señor. Hablemos de la depresión. Ese es el tema que nos compete el día de hoy. Hoy, más que nunca, este tema
está desbordado, el tema de la depresión. Y es porque también la pandemia, el aislamiento y todo lo que hemos vivido durante este tiempo y todo lo que se suma como daños colaterales de la pandemia, esto es el desempleo, esto es una economía fragmentada, disminuida. Se dice que en Colombia estamos en recesión económica desde marzo, la recesión comenzó. Todo esto y factores de salud y factores económicos, factores sociales, factores familiares, agendas canceladas, sueños frustrados, planes frenados, una cantidad de cosas que se acumulan, externas e internas, hacen entonces que la depresión hoy más que nunca sea algo común, preocupante y triste. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. Entonces, vuelvo a mencionar la descripción o el significado que la OMS da a la depresión, un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. Ahora, la depresión es un desorden complejo. Un estudio publicado en el año 2016 que demostró que hay 4 diferentes subtipos de la depresión persistente dependiendo de los síntomas. Se estima que la depresión afecta a aproximadamente 300 millones de personas en el mundo, mayormente a las mujeres. Y sabemos que si hay depresión en un miembro de la familia, el riesgo es que todos puedan padecerla y eso es un riesgo que se aumenta. En personas que ya han padecido depresión, no es raro que ésta se repita durante su vida. Podemos observar que esta disfunción tiene un componente también genético. Sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro es compleja. No siempre es fácil de saber dónde termina la biología y dónde comienzan los hábitos y las conductas pecaminosas, porque aquí se conjugan una cantidad de cosas. Hay quienes, digamos de una manera brusca, grotesca e irresponsable, hablan de que la depresión es un ataque del diablo y lo meten todo en el marco de lo espiritual, entonces hay que sacar ese espíritu de tristeza, entonces hay que hacer una liberación. Creo que esa es una posición extrema, delicada e irresponsable. Hay otra parte que solamente va a lo clínico, lo médico, lo que es biológico orgánico, que puede ser un asunto cerebral, que el cerebro entonces no está funcionando bien, que hay unas sustancias que no están equilibradas en la mente, que las neuronas no están funcionando de la manera correcta, entonces hay que medicar y hacer terapias. Ese es el extremo donde todo se puede reducir netamente a la medicina o a la psicología o al asunto biológico, orgánico, anatómico. Pero si vamos a un punto equilibrado de esto, hay de ambas partes. Puede ser un asunto espiritual, quiere decir un asunto que afecta mi alma, mi espíritu, por un pecado, por el efecto de un pecado, porque en sí, y aquí queremos comenzar, en sí la depresión y todo desorden, sea mental o biológico, toda enfermedad, procede de la caída del hombre. Allá en el huerto, sí, esa caída destruyó todo, lo acabó todo. Nosotros fuimos hechos por Dios perfectos, a su imagen y semejanza. El hombre fue creado perfecto, sin ninguna enfermedad, sin ninguna deficiencia emocional, física, anímica. Pero cuando el hombre decide desobedecer, esto es, llevarle la contraria al Creador, cuando el hombre se rebela contra Dios, entonces todas las deficiencias que hoy conocemos, todo lo malo que hoy vemos es producto de lo que se llama la caída o la ruptura
o la muerte a causa del pecado. Recuerde que Dios le dijo a Adán que el día que de él comieres, ciertamente morirás, y eso es separación, ¿no? Cuando el creador se separa de la criatura por su pecado y la criatura está separada de su creador a causa de la desobediencia. Ese pecado produjo una gran cantidad de desastres que hasta el día de hoy los vivimos y los sufrimos. Yo sé que hay algunos que pueden estar diciendo, ¿y yo qué culpa tengo? Eso fue un pecado de Adán y Eva, no fue un pecado mío. Recordemos que Adán y Eva eran los primeros humanos sobre la tierra. Su pecado es el nuestro. Quiere decir, si usted y yo fuéramos puestos, Dios permitiera que fuéramos el Adán y la Eva de ese tiempo, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Esto significa que la raza humana, Adán y Eva, a partir de la desobediencia tienden al pecado. Eso fue lo que Dios vio en la familia de Noé después de que salen del arca, Génesis 9. Dios dijo, no volveré a destruir la tierra con diluvio a causa del hombre, porque ciertamente el intento de su corazón es malo desde su juventud. Quiere decir que el pecado ya quedó impregnado en la naturaleza humana y los humanos entonces tenemos esa tendencia pecaminosa y es el pecado lo que trae todo lo malo que hoy vemos. No es de buscar culpables, es simplemente de saber el origen de todo. Ahora, dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. En este sentido, pues también hablar de la muerte, que el diablo venía con la última esperanza, o no había esperanza, realmente la muerte se veía como lo tétrico, lo último, y tenía el poder de la muerte, pero también no había esperanza. Cristo viene para cambiar todo. Romanos 5 diría que este postrer Adán viene para dar vida. Si el primer Adán desobedeció y trajo muerte, el postrer Adán obedece y trae vida. Entonces, no podemos decir que la depresión es un espíritu, como para decir con una liberación o un exorcismo queda libre. Tampoco podemos decir absolutamente que toda depresión dependa de un psiquiatra y de medicar a una persona. Yo creo que se conjugan ambas cosas, pueden haber desórdenes biológicos, ¿sí? Del cuerpo, del cerebro, pero también hay asuntos anímicos, emocionales y espirituales que afectan profundamente al ser humano. Así que le invito para que estemos entonces durante este tiempo y el otro programa mirando cómo la Biblia trata el tema de la depresión, porque la depresión, aunque es la causa o su causa fue por el pecado original, el pecado inicial, como muchas otras cosas, no significa que el que esté depresivo hoy esté en pecado, que es otra de las cosas que dentro del mundo cristiano se manejan mal. Si una persona está deprimida, entonces está mal con el Señor, es que no le agrada a Dios, entonces no le crees a Dios, y vienen unos juicios bastante subjetivos y bastante, digámoslo, inmisericordes. En la Biblia encontramos varios casos acerca de la depresión. En un libro que se llama Cómo enfrentar las emociones destructivas, él es un sociólogo y a la vez es teólogo y predicador, Alex Shine, un peruano. Este libro trata sobre la soledad, la depresión y el suicidio, y él tiene un acercamiento acerca de la depresión como la tristeza que mata. Recordé que la OMS habla de eso y quiero volver a repetir el tema porque es supremamente interesante. Desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente se disfrutarían. Entonces nótese que cuando hablamos de depresión estamos hablando a la vez de la tristeza. Y bueno, nosotros tenemos unos cánticos que a veces suenan muy idealistas en las iglesias, coritos en las iglesias pentecostales, como no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y a veces creemos que entonces no podemos estar tristes si somos cristianos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay una gran cantidad de verdades que son tácitas, bíblicas, que están allí, pero estas verdades no anulan ni contradicen el hecho de una realidad también, y es la realidad de la tristeza y es la realidad de la depresión. Hay creyentes sufriendo de depresión, no es un problema exclusivo de los inconversos, de los ateos. Sí, hay mucha gente depresiva. Ahora,
cómo estos detienen o lidian con su depresión. Muchos son medicados y mantienen drogados porque ellos lo ven como un asunto netamente mental, biológico. Otros simplemente su tristeza los lleva a vicios, entonces se consumen en el licor, en las drogas, se sumergen en ciertos placeres para olvidar su tristeza, entre comillas, y para desconectarse de la realidad que los entristece. Otros, aún cristianos y no cristianos, la depresión los ha llevado a atentar contra su vida o a no querer seguir viviendo, a no amar la vida. Y esto es un problema enorme. La depresión no solamente la sufre la gente pobre o de estrato medio, todos. Él no reconoce estratificación, la depresión no reconoce estatus económico ni intelectual. Puede estar deprimido una persona que sea un indigente en la calle, como puede estar deprimido y ha sufrido depresión un gran hombre de negocios, un hombre de oficina. La depresión está allí. Y en los estudios que se han hecho sobre la depresión y el suicidio, se ha visto que países como Japón, de alto desarrollo tecnológico y económico, hay las más altas tasas también de suicidio por depresión. Entonces esta gente que tiene todo lo que cualquier persona con pocos recursos o ninguno quisiera tener, aún no le hallan a la vida un gusto, un placer, caen en profunda tristeza y asimismo entonces van al fiasco y atentan contra su vida. Alex Shine tiene muy interesante en esta parte, voy a extraer un poco de él, comenzando con unas preguntas que deberíamos hacernos también nosotros. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha deprimido? Hablando de tristeza, profunda pobreza, tristeza, perdón, que nos impide hacer las cosas que hacemos habitualmente con gusto. ¿Quién no ha experimentado esa tristeza profunda y esa melancolía del alma? Bueno, existen varios, y lo dije ahorita en lo que dijimos de la OMS, varios estados depresivos. Unos son leves, se superan rápidamente, con fuerza de voluntad, una fuerza también dosis de ánimo, con un círculo fuerte que te rodee, sea de familia, de amigos, que te ayuden a salir porque perdiste el empleo, porque una relación sentimental o emocional se rompió, porque no alcanzaste una meta, puede traer una tristeza, una depresión, pero esta puede ser momentánea, leve. Otros, en cambio, son mucho más fuertes y son estos casos de depresión cuando se torna una situación crónica. Ese nivel más profundo de la depresión se necesita otra clase de herramienta y de ayudas. Entonces, vamos a hablar de esta tristeza, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en la Biblia lo vamos a ver entonces con el primer homicida de la creación. Y antes de ir a ese ejemplo bíblico, miren esta descripción de la depresión. La OMS ya nos dio una descripción, un significado, pero la depresión es una emoción destructiva. No solo destruye al que la padece, sino que también destruye a las personas que se relacionan con él. Aunque el término depresión no existe en la Biblia, sí la tristeza, eh, yo traigo a colación un texto de Hebreos cuando dice que se fijen cada uno de ustedes que no broten ustedes una raíz de amargura por la cual muchos vengan a ser contaminados. Y es que las emociones destructivas no solo destruyen al que la padece, sino a los que le rodean. Igual que la amargura, como dice Hebreos, es la depresión. Es un trastorno de la afectividad que impacta la totalidad de nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo se debilita, se enferma, y esa es una melancolía del alma, un desánimo que entra en nosotros fuerte, ¿sí? Nos atrapa, nos cubre, nos ahoga, nos sorprende y sobre todo cuando nos sentimos solos. En esta situación, vivir se vuelve una carga pesada, un trabajo arduo, y por ello la típica imagen del deprimido es aquel que está tirado sobre su cama, sin querer hacer nada, totalmente anulado, con la cabeza agachada, con lágrimas en los ojos, no quiere saber nada de nadie. Es una situación triste y lamentable. Bueno, ¿cómo abordar este tema? Ya lo dije,
pueden haber dos extremos, tenemos que tener cuidado. Hay varias maneras de abordarlo. Una manera es enfocándolo desde el punto de vista biológico, como lo dije, afirmando que la depresión tiene un origen bioquímico, y quienes tienen esa teoría dicen que es un problema de los neurotransmisores por una deficiencia del litio en el cerebro. Por lo tanto, pues la solución sería administrar esta sustancia para que las neuronas vuelvan a funcionar bien, luego de lo cual las personas experimentarían una gran mejora en su lucha contra la depresión. Otra forma de abordarlo son los enfoques psicoanalíticos o cognitivos, según los cuales la depresión no estaría relacionada principalmente con los problemas físicos o biológicos, sino con desórdenes emocionales. Entonces, hay otra parte, y es la parte de el tema espiritual, ¿cierto? El tema donde Dios está. Puede ser esta misma de las emociones, sin embargo, no podemos volcarnos al psicoanálisis porque la Biblia no utiliza esto. Eh, para analizar esta enfermedad, puede hablarse de enfermedad del alma y del cuerpo, la vida de una persona que atravesó un estado depresivo muy severo y que es un testimonio escrito en el Antiguo Testamento. Un personaje muy conocido que está en el libro de Génesis y es el primer homicida, que se llama Caín, hijo de Adán y de Eva. ¿Quién no ha oído hablar de Caín? Cuando escuchamos el nombre Caín, ya nos imaginamos algo malo que está por suceder o que está sucediendo. De hecho, estos nombres son tan antagónicos que no los quisiéramos usar para nuestros hijos ni para nadie. Ahora, él es conocido por asesinar a su propio hermano, a Abel, y en esta situación y en este caso es el primer homicida en la historia de la humanidad y el primer homicidio. ¿Quién puede o qué puede llevar a alguien a asesinar a su propio hermano, a hacer daño a su propia familia, a su propia sangre? Entonces debemos reconocer que hay personas que realmente pues son difíciles de convivir con ellos, pero ¿qué llevó a Caín a asesinar a su propio hermano de forma tan brutal como lo hizo? Ok, posiblemente fue una profunda tristeza por algo que sucedió y que está en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 9. Entonces vamos a leer esto, lo que ocurre aquí, porque es el primer caso de una profunda tristeza que lleva a una persona a reaccionar con violencia, a cometer un asesinato. Y obviamente esto se da a raíz de lo que sucede. Nótese lo que dice Génesis 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y escucha esto es clave. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Muy bien, lo que tenemos aquí entonces es algo bien interesante y tiene que ver con el primer asesinato. Pero ¿por qué Caín va a matar a Abel? Dice la historia bíblica que Caín era labrador de la tierra, no hay ningún pecado allí. Que Abel era pastor de ovejas, no hay ningún pecado allí. Ambos tenían sus labores cotidianas, pero que había, no se sabe cómo, ni de qué forma, Dios les enseñó a presentar ofrenda, pero aquí ellos iban a presentar una ofrenda. No, algunos suponen que esta fue la primera ofrenda, otros suponen que ya había sucedido varias veces que habían traído ofrenda,
pero que lo que hace Caín es llevar del fruto de la tierra. Pero Abel traía del primogénito de ellas. Quiere decir, es mucho más complejo, mucho más grande, mucho más de esfuerzo el tema de traer el primogénito. Porque si usted tiene ganado y las vacas, o en este caso las ovejas, están preñadas, la primera que nazca sin saber qué es ni cómo va a ser, hay que presentársela al Señor. Y muchas veces, obviamente, si es una hembra, en este caso, si fuera eh, una cabra, una ternera, o en este caso una oveja, es mejor porque a través de ella se puede procrear. Pero Abel no tenía reproche en eso, quiere decir, hay que ofrecerlo primero. Caín no tenía que preocuparse por este esfuerzo, simplemente recogió de la tierra y trajo, a Dios una ofrenda. Algunos dicen que una ofrenda mediocre, no escogió lo mejor. El caso es que Dios no ve con agrado a Caín, a la persona, y a su ofrenda. Nótese que Dios primero ve a la persona y luego su ofrenda, a Caín y a su ofrenda, pero sí vio con agrado a Abel, persona, y su ofrenda. Y esto hace que Caín caiga en una profunda tristeza. Obviamente lo entendemos por el tema de que ha decaído tu semblante. Habría que leer otras versiones diferentes a la Reina Valera que nos enseñen a entender un poco más qué fue lo que sucedió con este hombre. Bueno, la traducción a las Américas dice, por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas, las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se veía lo enojado que estaban. Y nótese el versículo 6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Entonces Caín experimentó una profunda tristeza, pero esa tristeza que él siente es porque su hermano es aceptado y su ofrenda y él no. Pero él no es aceptado, no le pregunta a Dios por qué no me aceptas, no quiso dejar que Dios le enseñara, más bien abraza esta emoción destructiva que lo va a destruir a él porque lo deja triste y enojado y a la postre va a llevar a destruir a su propio hermano. Así que cuando hablamos de la depresión estamos hablando de un sentimiento que es difícil, una emoción destructiva que tenemos que aprender a detectar por qué se produce esta tristeza. En el caso de Caín por una envidia, en el caso de Caín porque él vio cómo Dios sí le agradó la ofrenda de su hermano y al hermano mismo. Él en vez de preguntar el por qué simplemente se llena de estas emociones y va a acabar con la vida de su hermano. Esto lo seguiremos viendo en el próximo programa de Anclados. Por ahora, quiero decirle a aquellos que sufren de depresión que Dios, y esto será lo que siempre que finalizamos el tema, Dios es la respuesta para tu depresión, para tu profunda tristeza. Hay algo que es cierto, tu tristeza, mi tristeza, la reacción que tengamos frente a una circunstancia de la vida, cometí un grave error. Este fue un grave error. De la vida. Bueno, no sé si estamos ahí todavía. Un grave error. Parece que sí estoy transmitiendo, me estoy viendo aquí en el celular, no me veo en la pantalla, entonces finalicemos diciendo que puede ser que lo que estás atravesando nadie lo comprenda, que digas que tú solo lo estás viviendo, pero algo que sí es cierto es que Dios es la respuesta. Ni tu tristeza, ni mi tristeza, ni ninguna reacción frente a las circunstancias de la vida cambiarán la circunstancia de la vida. Quisiéramos entonces que cambiara la circunstancia de la vida, pero no va a cambiar. Simplemente cuando abrazamos estas emociones destructivas, lo que hacemos entonces es
que nos dañamos a nosotros mismos y el entorno donde estamos. Sé que es muy difícil. Yo mismo paso a veces por momentos muy complejos y difíciles donde digo, por favor. Y entonces Dios me dice, bueno, puedes preocuparte. La pregunta es, ¿y tu preocupación en qué va a cambiar la circunstancia? Bueno, puedes entristecerte. ¿Y qué, tu tristeza, qué va a cambiar la situación? Ninguna de mi reacción emocional que es válida va a cambiar la circunstancia que me está trayendo ese sentimiento. Eso tengo que pensarlo porque es cierto, nada de eso, nada de lo que yo sienta ahora va a cambiar mi situación. Es válido sentir, sí. Entonces es válido traer a Dios en oración, no hacer como Caín, dejarme llevar por el sentimiento, por la emoción destructiva, sino, venga, ¿por qué me siento así? Entonces, si estás pasando por una depresión, una profunda tristeza, ¿por qué te sientes así? Alguien podría decir, por un rompimiento emocional, por mi familia, por desempleo. Listo, está bien, muy bien. Sucedió todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si te quedas en ese sentimiento, vas a excavar más el hoyo donde te vas a ahogar. Así que piensa muy bien. ¿Que es válido tener cualquier reacción emocional frente a las dificultades de la vida? Sí, pero que ninguna de esa reacción va a cambiar la circunstancia. Debe sí cambiar mi perspectiva hacia la vida y Dios y traer eso en oración. Y decirle, Señor, estoy profundamente entristecido y esta tristeza me está deprimiendo o tengo esta depresión que es una profunda tristeza por esta causa, la entrego a ti, te la entrego, la arrojo a tus pies, ayúdame. Oremos por eso. Señor, gracias por tu palabra porque ella nos guía a toda verdad y nos enseña tu verdad. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo. Gracias por este tiempo y porque podemos ver en tu palabra que no somos los únicos que sufrimos esto. Ahí tenemos el caso de Caín, que no es el mejor ejemplo, pero luego veremos otros casos como el de Elías o como el mismo tuyo, Jesús, cuando estuviste tan triste, pero aún así, a través de la oración y de la confianza en tu Padre, pudiste salir adelante de los momentos más difíciles de la vida. Ayuda a los que están sumergidos en un hueco profundo, un hoyo profundo y oscuro de depresión. Sácalos de ahí. Ten misericordia de ellos, Señor. Socórrelos, por amor de tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí, a Diana Cristina Pinto, a Marlene Arboleda, a Lucy Ruiz, muchas gracias a Gloria Correa, a Diana Cristina Pinto, a Lisin Janeth, a Merimazo, a Beatriz, a Viviana, bueno, a Diana Cristina Pinto, a Jorge Cano, a Liliana Alzate. A todos un abrazo fuerte, el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima transmisión de Anclados y finalizaremos con el tema de la depresión. Bendiciones para todos.